Hola, pues chicos, muy buenas tardes, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos. Soy su profesor Ernesto Cruz Sosa y vamos a hacer un material de apoyo para la asignatura de Química 2 en el primer parcial. ¿Ok? Entonces, te voy a compartir una pantalla en la cual te voy a hablar de Química 2 del primer parcial para el Centro de Enseñanza Abierta CA08 Pueblo Nuevo y no nos vamos a apoyar en la guía en este material, sino va a ser un trabajo de investigación completamente, por sugerencia de la Academia de Química del mismo CEA. Atención, ese documento consta de 3 actividades que deberás entregar en un solo archivo o documento. Puede ser en PDF o puede ser en Word. Podrás enviarlo al responsable del grupo o en forma personal a los datos de tu maestro. Te dejo un WhatsApp, que es el 951-148-8495, y mi correo electrónico al cual puedes mandar ese documento. Las fechas de entrega no las han publicado en este momento, pero en el momento en que las publiquen, pues a la hora de compartir este documento, ya las tendré y ya sabrás cuáles son las fechas límites para entregar el primer parcial. La actividad 1, decía yo que son 3 actividades. La actividad 1 tiene el valor del 20%, una actividad 2 también del 20%, del 30% y del 20%, porque la actividad final es el 50% y es donde vas a tener que aplicar los conocimientos de la actividad número 1 y la actividad número 2. La actividad número 1 dice: como primera actividad, investiga en diversas fuentes de consulta sobre los conceptos de mol, masa fórmula, masa molar, volumen, qué es la oxidación, qué es la reducción, qué es un agente oxidante, qué es un agente reductor y un número de oxidación. En algunos momentos de este tutorial, de este material de apoyo, vamos a hablar sobre algunos de estos términos, pero lo más importante de esto es que tú los investigues y que nos des obviamente en tu trabajo que vas a entregar, vengan ya la definición concreta y correcta, ¿sale? En la actividad 2, que es un 20% también, investiga las reglas y los pasos para poder balancear ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción. ¿Ok? Entonces vas a investigar estas reglas, si nos puedes poner un ejemplo, sería ideal. Y en la actividad número 3, que tiene un valor del 50%, vamos a balancear las siguientes ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción. Voy a resolver estas 2 primeras y te van a quedar 5 ecuaciones de trabajo, de tarea. Aquí faltó la flecha de reacción, de tarea para que cada ecuación que resuelvas tenga el 10%, ¿sale? Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a habilitar mi pizarrón para darte algunos ejemplos. Ok, pues mira, realmente para poder balancear una ecuación por el método de óxido-reducción, tienes que tomar en cuenta las reglas para poder nombrar o poder ubicar los puntos de números de oxidación en cada uno de los compuestos o elementos que intervienen en la ecuación química. Y esos números de oxidación de los que te estoy hablando, existen algunas reglas, por ejemplo, 2 de las que considero que son más importantes es que la suma algebraica de los números de oxidación es igual a 0 y todo elemento libre o sin combinar es igual a 0. Vas a encontrar también en la tabla periódica y vas a ubicar los puntos de números de oxidación. Vas a ver que algunos grupos, como el grupo de los metales alcalinos, tiene un solo número de oxidación. Está el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, nada más tienen un solo número de oxidación que es +1. O sea, quiere decir que cuando veas combinados esos elementos va a ser +1 y si los ves solos, pues tendrá que ser un número de oxidación 0 y ahorita te voy a explicar por qué debe ser 0. En el caso de los metales alcalino-térreos, que es el grupo 2A, que está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ellos actúan con un solo número de oxidación que es +2. En el caso de algunos metales, bueno, no algunos, son todos los metales, su número de oxidación es positivo y los gases nobles, su número de oxidación es 0 porque no reaccionan, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que veas cómo puedes obtener los números de oxidación cuando, por ejemplo, el nitrógeno, como el azufre, el cloro, si te vas a los números de oxidación va a haber +-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el caso del cloro. Entonces, ¿cómo saber cuál de ellos vas a ocupar? Pues es que tenemos que darnos
prioridad a las primeras dos reglas que te mencioné. La suma de los números de oxidación debe ser 0 y todo elemento libre sin combinar también es 0. Ok, mira, en el pizarrón ya tengo algunos compuestos de algunos elementos con el bromo y que hay que colocar su número de oxidación. Una de las reglas que te acabo de poner es que todos ellos tienen que ser 0. Todos deben ser 0. La suma algebraica debe ser 0 y debe ser 0. ¿Ok? Entonces, si vas al caso del bromo, por más que tenga números de oxidación ahí, tú tienes que colocar un número que dé 0, porque está, hacia 2 bromos, 100 bromos, 1000 bromos, de todos modos no se está combinando con otro elemento. Sigue siendo el mismo elemento, por lo tanto su número de oxidación es 0. Quiere decir entonces que si ves hidrógeno, pues será 0. Si ves oxígeno, será 0. Si ves cloro 500, que no existe, pero si existiera así, fuera 0. Porque no importa la cantidad de elementos o de átomos que estén, ¿cómo se llama? Para calcular su número de oxidación. Como no se están combinando, su número de oxidación es 0. ¿Ok? Entonces, por eso en este caso el bromo 2 es 0. Ahora, no, yo sé que no es correcto que te enseñe yo una estrategia, y esa estrategia es que cuando veas el hidrógeno le coloques +1 y cuando veas el oxígeno le coloques -2. Algunos maestros te van a decir que es 1 más o 2 menos. Es correcto, de hecho es lo más correcto, pero si vas a sumar algebraicamente, lo vamos a ver algebraicamente, puedes colocar el +1 y el +2 sabiendo que es 1 más y 2 menos, ¿sale? Ok, entonces esta fórmula, esta pequeña estrategia que te estoy compartiendo, se va a aplicar, sí, en la mayoría, pero hay algunos elementos que son, por ejemplo, los hidruros y los peróxidos. El hidruro es cuando el hidrógeno se combina con todos los elementos del grupo 1A, litio, sodio, potasio, hidruro de litio, hidruro de sodio. Entonces ahí el hidrógeno no actúa con +1, debe ser -1. Y en los casos de los peróxidos, cuando se combina en forma equivalente o equitativa el oxígeno con los elementos también del grupo 1A. En este caso, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, H2O2. 2 hidrógenos, 2 oxígenos. De aquí el oxígeno tiene que ser -1. Entonces, a excepción de los hidruros y a excepción de los peróxidos, y que te lo tengo que comentar para que tengas ese conocimiento, el hidrógeno va a ser en todas +1 y oxígeno en todas -2 o 2 menos, ¿sale? Entonces, ya con esto que te acabo de explicar, entonces me voy aquí y digo +1, voy a ponerlo con otra tinta, le voy a poner +1. Cuando veas oxígeno, ponle -2, oxígeno -2, hidrógeno +1, oxígeno -2, y etcétera. Ya, hasta ahí nada más. Ya no tengo más y obviamente ahorita vamos a empezar a resolver cómo es que sucede. El azufre tiene muchos números de oxidación, 2, 4, 6, etcétera. Y entonces tiene que ser 0. Si yo le pongo +1, que en realidad debe ser 1 más, le pongo +1 para sumarlo algebraicamente, este +1 por 2 hidrógenos que vengo en la fórmula es un +2. ¿Qué número algebraico daría 0? Entonces, si yo a +2 le resto 2, o sea, le pongo -2, este va a 0, y como hay un solo azufre, le corresponde el -2. Esos son los números de oxidación. El calcio está en el grupo 2A de los metales alcalino-térreos, berilio, magnesio, calcio. Entonces, el calcio tiene un número de oxidación de +2 y no puede tener otro más. Entonces, si ya el calcio tiene +2 y el oxígeno son -2, pero son 4, este subíndice nada más afecta al átomo al que está referido. O sea, en este caso hay un calcio, hay un azufre y 4 oxígenos. Entonces, estos 4 oxígenos multiplicados por -2, pues va a dar -8. Para que dé 0, yo necesito encontrar un número que sumado con 2 positivo me dé la misma cantidad de los negativos. En este caso es +6. Entonces, +2 y +6 hacen +8 y -8, 0. Entonces, el azufre, como es uno solito, le correspondería a +6. Si fueran 2 azufres en la molécula, le corresponderían +3, porque tiene que ser +6 la carga total. Entonces, cuando veas elementos, compuestos, como este caso, el 2 del paréntesis va a subir al elemento cobre, que es metal, y por lo tanto va a ser un positivo. Entonces, este 2, 3, 4, lo que veas aquí, súbelo de esta forma, porque se están combinando los iones con los aniones. Entonces, este 2 sube con +2, y como tengo un solo cobre, pues entonces voy a borrar, tengo +2 de oxígeno,
Hay 3 en el paréntesis, pero hay dos paréntesis. 3 por 2 son 6, 6 por 2 menos 12. Para que un número sea, que se pueda colocar aquí de forma algebraica, debe ser más 10, porque más 10 y más 2 son 12 y menos 2 es 0. Si te vas a la tabla periódica, no vas a encontrar el 10, el más 10 en el nitrógeno. Creo que es hasta 5 o hasta 6 o 7, creo que no nos llega el nitrógeno. En ese caso, no se le pone el más 10. Lo que pasa es que no estamos considerando que son 2 nitrógenos. Por ser 2 nitrógenos, entonces a cada nitrógeno le correspondería más 5, porque más 5 por 2 más 10 y hace este 0. Igual aquí, hidrógenos, 3 por 1 son 3, 4 por 2 son menos 8, y entonces para que dé 0 debe ser más 5, porque más 5 y más 3, 8 y menos 8, 0. Entonces este es más 5, ¿ok? Entonces, nada más, así se colocan o así se pueden poner los números de oxidación y sí es importante que te apoyes con tu tabla periódica porque con ella vas a saber si realmente existe el número de oxidación o no. Ya con la práctica vas a ver que si colocas al hidrógeno más 1 y al oxígeno menos 2, que en realidad te lo vuelvo a repetir, porque este material, yo sé que lo van a ver algunos maestros y van a dar su punto de vista. Entonces, sí, realmente es, no es más 1, sino es 1 más, y el oxígeno no es menos 2, sino es 2 menos. Esto es referido con los números de oxidación. Y ahora, si no te parece mal, vamos a resolver una ecuación química para ir explicando qué es la oxidación, qué es el agente reductor, qué es el agente oxidante, etcétera. ¿Sale? Voy a poner pausa a mi video para borrar mi pizarrón y colocar la ecuación química. ¿Ok? Una vez que ya tengo habilitada, vuelvo a regresar al material que te estoy enviando y si puedes observar, dice el carbono más ácido sulfúrico produce dióxido de azufre más dióxido de carbono más agua. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver esta ecuación, ya está en el pizarrón y lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros números de oxidación. ¿Ok? Entonces, volvemos a empezar otra vez. Lo que yo te decía, elemento libre sin combinar, su número de oxidación es 0, del hidrógeno es más 1, del oxígeno es menos 2, del oxígeno es menos 2, más 1 y menos 2. ¿Ok? De esta forma, entonces empiezo a sacar, a calcular los números de oxidación de los elementos que hacen falta. 2 hidrógenos por 1 es más 2. 4 oxígenos por menos 2 es menos 8. Para que dé 0 yo necesito un más 6, porque 6 y 2, 8 y menos 8, 0. Por lo tanto, este azufre es más 6. Aquí, el azufre debe ser, si el oxígeno tiene 2 y son menos 2, es menos 4. ¿Qué número harías este azufre para que sea 0? Pues más 4, porque más 4 y menos 4 da 0. Entonces, aquí este azufre es más 4. Igual con el carbono, tiene 2 por menos 2, menos 4, pues un 4 del carbono, hidrógeno y oxígeno, si te fijas, más 1 por 2 más 2 y menos 2, 0. Entonces ya tengo los números de oxidación de mi ecuación. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues me voy a fijar qué elementos cambian su número de oxidación y tienes mucho que tomar en cuenta aquí la flecha de reacción, porque no van a cambiar ni en reactivos ni en productos. Tienen que ser de reactivos a productos quienes cambian su número de oxidación. Y si te das cuenta, el carbono pasa de carbono 0 a carbono más 4. Y entonces ese carbono lo coloco aquí y dice de 0 a carbono más 4. ¿Ok? Y ahora también me fijo quién más y dice que es el azufre. Y el azufre pasa del azufre más 6 al azufre más 4. Azufre más 6 a azufre más 4. ¿Ok? Ahora, lo que quiero aquí que tú hayas realizado esa investigación que te estamos solicitando es para que puedas comprender un poquito mejor en el sentido de quién se oxida y quién se reduce. Ahora bien, atención a lo que voy a hacer. Voy a colocar una recta numérica, pero la voy a poner de forma vertical. Eso quiere decir que los elementos, los números que van hacia arriba son los positivos y los que se van hacia abajo son los negativos. Y como es un poquito, no difícil ni complicado explicar qué es el proceso de óxido-reducción, aquí intervienen los electrones y un electrón tiene una carga negativa. Entonces, entre más ganas electrones, si son negativos, más te reduces. Y como el electrón sigue siendo negativo, entre más pierdas electrones, te oxidas. Entonces, ¿cómo lo quiero plantear y por qué pongo esta recta numérica de forma vertical? Es porque entonces algo que se reduce es algo que va hacia abajo. Entonces, lo que vaya hacia abajo es un proceso de reducción.
Y lo contrario, pues sería la oxidación, que ya te expliqué, oxidación, que ya te expliqué que sería pérdida de electrones en oxidación, ganancia de electrones en reducción. Y si ves el carbono que pasa de 0 a más 4, carbono de 0 a más 4, fue hacia arriba y entonces el carbono se oxidó. Se oxidó. Y el más 6 a más 4, de más 6 a más 4, ¿qué le pasó al azufre? De más 6 a más 4. Entonces el azufre se redujo. Y entonces de aquí puedes sacar dos conceptos que te están pidiendo que investigues, que es el elemento que se oxida y el elemento que se reduce. Porque el agente se llama, el agente oxidante y el agente reductor. El elemento que se oxida es el agente reductor, porque va a reducir al azufre. Y el azufre es el agente oxidante porque oxida al carbono. Entonces, aunque el carbono se haya oxidado, él es el agente reductor. Y el azufre, que es el que se redujo, es el agente oxidante, porque el agente es el que hace la acción. Entonces, ¿quién redujo al azufre? Pues el carbono, por eso es el agente reductor. ¿Y quién oxidó al carbono? Pues el azufre, por eso es el agente oxidante, ¿sale? Esos conceptos ya cuando los tengas un poquito más claros, recuerda que en todo momento puedes pedir el apoyo de toda la Academia de Química o en especial a tu maestro, que es el titular, obviamente, de la materia o del que te está dando esa materia en especial, ¿sale? Entonces ya sé quién se oxidó, que es el carbono, quién se redujo, que es el azufre, y lo que viene ahora es equilibrar, voy por mi pizarrón, un borrador, equilibrar la cantidad de electrones que se pierden, que se reducen. Por ejemplo, acá, de 0 más 4, perdí 4 electrones, por eso me oxidé. Y de azufre de más 6 a más 4, gané 2 electrones, por eso se redujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El electrón es una carga negativa, es una deuda. Si entre más pierdas deudas, más vas creciendo y vas hacia arriba. Entre más ganes deudas, más te vas a reducir, más para abajo, etc. Entonces aquí nada más es aplicar bien el concepto de electrón, que es una carga negativa, por eso es que en la oxidación se pierden y en la reducción se ganan. Y estos dos que tengo acá son los coeficientes de forma cruzada. ¿Por qué los cruzo? Porque 2 por 4 son 8 electrones perdidos, y 4 por 2 son 8 electrones ganados. Y como en el óxido de reducción tenemos que equilibrar, pues vamos a equilibrar los electrones perdidos con los electrones ganados. Y estos ya son los coeficientes que tengo que colocar en mi ecuación química. Ahora bien, en algunos tutoriales te van a decir que si esto los puedes reducir, lo puedes hacer y también es válido. Entonces, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Entonces, 1 a este carbono 0, 1, y este ya es un coeficiente de óxido de reducción. Y 1 a carbono 4, que es este que está aquí. 2 a este azufre más 6, que es este. Y 2 a este azufre más 4, azufre más 4 que está acá, que este es 2 también. Ok. Ya que tengo esto, voy a borrar ya mis reacciones, porque ya puse los coeficientes de óxido de reducción. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues balancear por tanteo. Una estrategia para balancear por tanteo es colocar los elementos así como aparecen, dejando hidrógeno y oxígeno al final, porque con eso por lo regular balanceamos las aguas y no se nos dificulta tanto. Esa es una estrategia. Puedes ocupar la que se te enseñó en Química 1. Entonces colocamos carbono, colocamos hidrógeno hasta el final, azufre, hidrógeno ahora sí, y oxígeno. Recuerda que la cantidad de elementos o del tipo de elementos que hay antes de la fecha de reacción también están después, porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces no puede aparecer un carbono acá y allá un silicio o una cosa así, ¿sale? Carbonos, uno de este lado, aquí está, uno, y uno de este lado. Azufres, aquí hay 2 por 1, 2, esto es 2, y 2 por 1 son 2. Hidrógenos, 2 por 2 son 4, aquí nada más hay 2. Oxígenos, 2 por 4 son 8. 2 por 2 son 4, más 2 por 1, 2, más 1. 4 y 2 son 6, más 1 son 7. Entonces, nos damos cuenta que el carbono ya está balanceado, pero como estamos balanceando por tanteo, se puede desbalancear. El azufre ya está balanceado, 2 y 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar 4? Entonces al hidrógeno le voy a colocar un 2 y ahora 2 por 2 tengo 4, pero también corrijo este oxígeno porque este coeficiente afecta toda la materia, toda la molécula.
2 por 2 son 4, 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2, y 2 y 2 son 4, y 4, borro este 7, y ahora es 8, y ya tengo los coeficientes de mi ecuación química y estuvo balanceada por el método de óxido-reducción. Entonces, si te diste cuenta, manejamos el concepto de oxidación, que es cuando hay pérdida de electrones, manejamos el de reducción, cuando hay ganancia de electrones, vimos quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, qué cosas son los números de oxidación y cómo se obtienen, y pues vamos a hacer el segundo ejemplo, que sería de este que estoy hablando, del ácido clorhídrico más el permanganato de potasio, produce cloruro de manganeso, más cloruro de potasio, más cloro, más agua, ¿sale? Este es manganeso. Ok, entonces vamos a hacer esta ecuación. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a colocarla en el pizarrón. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, ya colocamos en el pizarrón la segunda ecuación, que es la del ácido clorhídrico, y vamos a balancearla por el método de óxido-reducción. ¿Ok? Entonces, la mayoría de esas ecuaciones no cambian. Cuando ya colocamos los coeficientes que nos dieron las reacciones, la gran mayoría no cambian esos números de oxidación, pero algunas veces para poder balancear por el método de tanteo tenemos que ajustar, y por lo regular algunas veces nada más borramos un número de oxidación para cambiarlo en el ajuste final, ¿sale? Entonces vamos a ver este ejemplo y volvemos a lo mismo otra vez. Si ya vas viendo cómo vamos colocando los números de oxidación, recuerda que si veo el hidrógeno es más 1, por lo tanto el cloro debe ser menos 1. Más 1 y menos 1, 0. Potasio, elemento del grupo 1A de la tabla periódica, o del elemento 1, que es metales alcalinos, debe ser más 1. Nada más tiene un solo número de oxidación. Con el manganeso no, voy al manganeso 2, 4, 6, etcétera. Hay muchos, no hay forma de colocarle 1, pero el oxígeno sé que es menos 2, y entonces más 1 y 4 por 2 menos 8 es igual a 0. ¿Qué número algebraico aquí utilizaría para que fuera 0? Pues 7, porque más 7 y más 1, 8, y menos 8, 0. Por lo tanto, este es más 7. En este caso, como el manganeso y el cloro tienen muchos números de oxidación, ya en la práctica vas a observar que el cloro, el que predomina, y es más, creo que viene hasta en verde, de un color diferente de los números de oxidación en la tabla del ingeniero Salvador Mosqueira. Entonces, le voy a colocar menos 1, menos 2, manganeso más 2, cloro, potasio, otra vez elemento del grupo 1A, más 1 nada más, cloro menos 1, elemento libre o sin combinar, cloro 2, no está combinando con nadie, es 0. Hidrógeno más 1 y menos 2. Y entonces aquí ya puedo sacar mis semireacciones, voy a poner mi borrador, sacar mis semireacciones, quiénes son los que cambian sus números de oxidación. Y si te das cuenta, el cloro de menos 1 pasa a cloro menos 1, no importa los subíndices, ¿eh? Aquí hay un cloro y aquí hay 2, no pasa nada. Estoy hablando de los subíndices. No importa los subíndices, importan los números de oxidación. Entonces, de menos 1 a menos 1 a menos 1 a 0. Entonces, cambia hasta este cloro, es cuando hacen un cambio, y lo voy a poner aquí como cloro de menos 1 a cloro 2, 0. ¿Ok? Y ahora, otro elemento que cambia su número de oxidación es el manganeso. Manganeso de más 7 pasa a manganeso menos 2. Manganeso más 7 pasa a manganeso más 2. Y entonces, ya sin hacer la tabla, de menos 1 a 0 hay un proceso de oxidación, y de más 7 a más 2 hay un proceso de reducción. Si este que se reduce es el agente oxidante, este que se oxida es el agente reductor. Y lo que ya empieza aquí el balanceo de las reacciones es que si ves 2 cloros de este lado, tiene que haber 2 cloros. Por cada cloro, de menos 1 a 0 hay un solo electrón, y lo puedes ver así en la tabla. De menos 1 a 0 hay un solo electrón. Pero como son 2 cloros, pasan a ver 2 electrones. Y aquí, de 7 a 5, pues de 7 a 2 son 5 electrones, y aquí está ganando y aquí están perdiendo, ¿vale? Entonces, este 2, este 5 pasa acá arriba, y este 2 pasa acá abajo. Como este coeficiente ya lo tenemos, 5 por 2 son 10, entonces aquí el coeficiente del ácido clorhídrico ya es 10. 5 por 1 son 5, 5 a aquí lo coloco, 2 a este manganeso que es más 7, que está aquí, y 2 a este manganeso que es más 2.
Y entonces ya tengo que es 10, 2, 2, 5 y son los coeficientes del balanceo por óxido-reducción. Recuerda que este tipo de material, pues obviamente ya está grabado y puedes darle a regresar las veces que gustes. Y pues si ya te he poniendo también mi número de celular para que por medio de WhatsApp, si en algún momento tienes una duda, oiga, profesor, ese 10 del ácido clorhídrico no entiendo cómo salió, con gusto lo vuelvo a explicarte, obviamente ya sea por WhatsApp, o tendría que hacer un tutorial de apoyo para este ejercicio, ¿sale? Entonces, vuelvo otra vez, cloro, potasios, manganesos y ya, hidrógenos y oxígenos. Ya hay 10 cloros de este lado. Sin embargo, si te das cuenta, aquí con este 5, 5 por 2 ya están los 10 y observas que aquí hay más. O sea, hay 2 por 2 son 4, 1 son 5 y 10 son 15. Entonces, ya para empezar, ya está desbalanceado. ¿Sale? Entonces, este número, como tiene, nada más aquí están los cloros, este 10 lo tengo que modificar porque no me va a alcanzar este 10 para los cloros que tengo ahí, y aunque sea un coeficiente de óxido-reducción, lo tengo que modificar para ajustar mi ecuación. Potasios, aquí hay 2, de ese lado nada más hay 1, manganesos, aquí hay 2, de este lado también hay 2, hidrógenos, aquí tengo 10 hidrógenos, de ese lado son 2, oxígenos, aquí son 4 por 2 son 8, o 2 por 4, 8, y nada más, allá tengo 1. Entonces, como el potasio, que no lo tengo balanceado, también está modificando el cloro, entonces aquí voy a empezar con el potasio y voy a ponerle un número que multiplicado por 1 me dé 2, pues este 2. Y entonces 2 por 1 es 2. Ahora sí ya tengo completos todos mis cloros porque ya tengo los coeficientes que alteran al cloro. Entonces, 2 por 2 son 4, más 2 por 1 son 2, más 5 por 2, 10. Y entonces 10 y 4, 14 y 2, 16. Por lo tanto, este 10 no es 10, debe de ser 16. Y solo tengo también acá 16 cloros. Obviamente, modifiqué también a los hidrógenos, que también deben de ser 16. Ok. Tengo 16 cloros y 16 cloros. Los potasios no se han modificado. 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Manganesos tampoco se han modificado, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Hidrógenos, son 16. ¿Qué número multiplicado por 2 me daría 16? Pues 8, porque 8 por 2 da 16, y esta estrategia funciona porque al final balanceamos las aguas y no hay tanto problema de desbalanceo después. Por lo tanto, coloco un 8 acá y 8 por 2 es igual a 16. Y los oxígenos, si tengo 2 por 4, 8, 4 por 2 son 8, acá no tengo oxígenos hasta el final de la molécula de agua, y 8 por 1 es igual a 8. Y si te das cuenta, ya está balanceada mi ecuación por óxido-reducción. Obviamente este 16 va en grande, ya no me alcanzó por mi pizarrón, y pues espero te sirva en esta nueva realidad, en esta modalidad híbrida, le llamo yo, en la cual pues vamos a tener que apoyarnos de todo. También hay muchos tutoriales, hay youtubers muy, muy buenos en la red, en YouTube, en los cuales te puedes apoyar también para poder balancear tus ecuaciones, que realmente pues es el compendio de todo lo que investigaste y lo que estudiaste. ¿Sale? Entonces, me despido de ti, te doy las buenas tardes, gracias por tu atención, cuídate mucho, un saludo.